Hubo personas que nos dijeron que pues, lo típico de antes, donde tenéis que ir a fregar los platos y cuidaros de vuestra casa. Y entonces, claro, ahí estaba yo rebelándome. Concienciación era la parte más fundamental, concienciar a las mujeres de su realidad social. Nosotros luchamos hasta el punto de que tuvieron que venir los GEOs porque secuestramos un autobús en el puente. De hecho, una de las responsables fui yo, entre otras más personas. Éramos guerreras porque no estábamos conformes con lo que teníamos y teníamos que luchar por ello. No había otra manera de conseguirlo. Aportamos calidad de vida al barrio, a estas mujeres que por primera vez salían y se juntaban y hablábamos todas juntas. Unas veces pues nos contaban sus problemas, las escuchábamos. Es que fue todo muy fuerte. Pensar que cuando nosotras empezamos, los anticonceptivos estaban prohibidos. Fuimos fundadoras de la Asociación de Mujeres de Singerlín, que se legalizó en 1975. Yo me acuerdo que desde la comisión de barrio, que era como, bueno, de hecho lo que se hacía en las comisiones de barrio era lo que se hace ahora en las asociaciones de vecinos o de mujeres, reivindicar pues, las cosas que se necesitan para la población, pero en aquel momento eran movimientos clandestinos. Y entonces en la comisión de barrio se empezó a hablar de cómo organizar algo para la mujer aquí en el barrio. Entonces fuimos al gobierno civil a pedir información de cómo teníamos que hacerlo y allí pues bueno, nos metieron en un despacho y nos empezaron a decir que quién nos había mandado y que quién había detrás nuestro, como que nos metieron miedo, ¿no? Que a ver en qué nos estábamos metiendo. Al final, después de meternos todas aquellas de quiénes sois, de dónde venís y quién hay detrás vuestro y cuidado con lo que hacéis, nos dieron unos estatutos que eran de las asociaciones de amas de casa de la sección femenina y bueno, nos dijeron como que nos teníamos que regir por aquellos estatutos y la condición también era que nuestro nombre fuera Asociación de Amas de Casa. Pero bueno, una vez cumplidos esos requisitos, nosotras estuvimos trabajando en el barrio lo que creíamos que nosotras teníamos que trabajar. El grupo de mujeres del barrio latino nace por la necesidad de que vienen unas mujeres, bueno, nos juntamos mujeres del barrio que queríamos hacer actividades, queríamos hacer gimnasia y entonces fuimos al ayuntamiento, pedimos una sala. Las mujeres de entonces pues no salían de casa si no era para hacer una actividad. Entonces nosotros creímos que teníamos que sacarlas y invitarlas y a hacer cafés tertulias, hacer lo de la actividad de la gimnasia, ponerle actividades que a ellas les llamaran la atención para sacarlas de casa, porque en aquellos entonces pues la casa, los niños, el marido, todas se tenían que ir a las 6:30, 7, porque el marido venía y tenían que estar en casa, porque no... A ver, nos costó muchísimo, las primeras cenas de mujeres nos costó un montón, ¿no? Y bueno, las dejaban salir porque nos íbamos a buscar unas a las otras y los maridos, como veían que todo éramos mujeres, que salíamos, pues bueno, vamos a dejarlas salir porque son mujeres, ¿no? Y a muchas mujeres, pues, eso les vino muy bien. El grupo de mujeres de 11 de noviembre se fundó en el 1986, hace 32 años. Y bueno, ha sido un grupo siempre muy luchador. En el barrio hay dos grupos,
Hoy por hoy solamente queda el nuestro, pero ha sido siempre un barrio de lucha para poder conseguir todo lo que hoy en día se tiene. Yo estaba ya en la asociación de vecinos. Cuando se habló de crear un grupo de mujeres, porque ya habían otros que estaban trabajando a nivel de Santa Coloma, y aquí en el barrio habían tantas deficiencias, tantos problemas, para ayudar a conseguir lo preciso que necesitamos aquí en el barrio. Un barrio nuevo que le faltaban muchísimas cosas. La coordinadora de grupos de mujeres nace a partir de una necesidad de los grupos de mujeres que nos veníamos reuniendo periódicamente desde 1986 y creíamos que, aparte de reunirnos para las jornadas de las mujeres, que las organizábamos cada año, teníamos que organizarnos para tirar adelante proyectos en común para toda la población de Santa Coloma de Gramenet. Eran mujeres con un compromiso social muy grande, eran mujeres con una sensibilidad especial, eran mujeres luchadoras, eran mujeres muy sensibles, eran mujeres, en algunos casos habían pertenecido a grupos, a partidos políticos, en otros casos eran mujeres independientes, pero había algo en común a todas ellas, que eran muy luchadoras y que se preocupaban por su entorno, se preocupaban por sus vecinos, se preocupaban por el bienestar de las personas. Pues en el barrio apenas si había bloques de pisos, las calles estaban sin asfaltar, había muy pocas luces, no había árboles, apenas si había transporte público, no había mercado, no teníamos ambulatorio en el barrio. Nuestro barrio es un poco peculiar, es un barrio con muchísima gente, pero con poquitas cosas de donde sacarle jugo, ¿no? Un barrio triste, un barrio sin comodidad alguna, no teníamos ni colegios, no teníamos ni autobuses y todo eso se logró a fuerza de lucha. Un barrio que habían sido viñas, lo habían arreglado para poder construir estos bloques, pero que no había ni calles ni nada, nada de nada. Era campo, un campo. Realmente fue un trabajo muy de partir de las necesidades de las mujeres, no de lo que nosotras en principio se nos ocurría. Coincidía bastante también con lo que nosotras pensábamos. Las mujeres de aquí del barrio que salían a trabajar fuera de su casa lo hacían muchas veces limpiando casas o algunas trabajando, haciendo trabajos en casa, que se montaban a veces, había un montaje que eran unas flores de plástico que compraban las piezas y ellas las tenían que juntar formando una flor, o cosiendo confección en casa. El día a día de las mujeres pues era muy complicado y muy difícil porque, o sea, en mi caso, pero muchísimas más mujeres que yo, para ir a comprar pues teníamos que levantarnos a las 6 de la mañana, irnos andando. Y cuando teníamos la compra hacia abajo, en el barrio de Singerlín, pues llamar a nuestra familia que viniese a ayudarnos porque no podíamos con lo que teníamos que traer del centro de Santa Coloma. No había colegio. Eso fue una lucha muy ardua, de verdad, para conseguir el colegio. Y los maestros que tenían que venir, pues aquí fue otra lucha, una lucha muy dura para conseguirlo.
Claro, y esto tenía que ser así, de esa manera, saliendo a la calle a protestar, y de la manera que se trabajaba entonces. Y gracias a eso y a la colaboración también de las personas que, aunque éramos pocos, había mucha unión. Entonces el mercado fue una lucha muy importante y que también nos llevó a un diálogo muy estrecho con las personas, porque es que íbamos casa por casa informando. Y ese ir casa por casa lo repetimos muchas veces. Se habían llegado a hacer asambleas incluso en los rellanos de las escaleras, o luego al final de picar abajo y se hacían abajo asambleas, poner pancartas en balcones, hacer manifestaciones con carteles en los bolsos, asambleas en la montaña. Una vez que nos rodeó la policía, estábamos en la montaña reunidos, que se hicieron 1000 cosas por conseguir este mercado. Pero luego también pues, hubo por conseguir el ambulatorio en el barrio, por las escuelas, que no había escuelas públicas, los niños estaban en algunas escuelas que había privadas por ahí, pero además un montón de niños de diferentes edades en la misma clase. Después de las escuelas reivindicamos también la escuela de adultos, que también fue muy importante. Ahí muchas de nosotras estudiamos en esa escuela de adultos que estuvo en el Luis Millet, en el barrio de las Oliveras. Pero ya coordinadas con los grupos de mujeres de toda Santa Coloma, una cosa muy importante que se consiguió fue el Centro de Planificación Familiar. Hombre, la aparición de la coordinadora la vimos necesaria para coordinarnos todos los grupos, porque nos juntábamos algunos, pero no siempre. Al principio, la coordinadora optamos por no tener presidenta porque considerábamos que todas las representantes, que cada una de las representantes de los grupos éramos presidentas, con lo cual en cada vez que se tuviese que representar a la entidad lo haríamos por sorteo y en cada uno de esos momentos esa persona sería la presidenta. Esa era en cuanto a la representación. Luego, además, había una parte muy importante y es que decidimos por reglamento que no se haría nada por votación. Y no se haría nada por votación porque las votaciones siempre hace que hayan ganadores y perdedores y nosotros queríamos que todas las mujeres fuésemos ganadoras, con lo cual todo era por consenso. Pero además de eso creamos una estructura que era por comisiones. Los retos siempre eran los mismos. Los retos es poder llegar a una sociedad, como yo digo, normalizada, en la que hombres y mujeres tuviesen los mismos derechos, las mismas oportunidades y en la que desde luego las mujeres no estuviesen en un segundo plano. Ese era el reto y eso era por lo que teníamos que trabajar. Dificultades económicas, pero sobre todo había una dificultad muy importante y era nosotras mismas porque teníamos que concienciarnos nosotras mismas de nuestra realidad. Una vez concienciada se puede conseguir todo aquello que queramos. El galardón se creó como Galardón 8 de marzo. Se creó por la necesidad de hacer una cosa diferente. Siempre hacíamos charlas, siempre hacíamos cafés tertulias, siempre hacíamos alguna cosa para el 8 de marzo. Y un día pues salió la idea, ¿por qué no damos un galardón a mujeres que están luchando por Santa Coloma? Y así llevamos ya 14 años entregando los galardones. El galardón se llamaba 8 de marzo, pero al fallecer una de nuestras compañeras fundadoras del grupo de mujeres se le puso su nombre. Esta mujer se llamaba Isabel Martínez Llorente y hace 5 años que murió. Por eso, por la lucha que hemos tenido y porque verdaderamente es que éramos guerreras. A mí no me ha molestado nunca que nos digan eso. Me molesta ahora que no haya guerreras. Y esto es una voz que lanzo a la juventud. Porque si se lucha,
se consigue, pero si no se lucha, no se logra nada. Veníamos de toda la lacra y pobredumbre de la dictadura, pero también pasamos una época de cambio y revolucionaria. Me queda una sensación muy bonita porque tuve el honor de haber conocido a unas mujeres extraordinarias y me queda una sensación muy bonita porque creo que estuve trabajando por el bienestar de las mujeres. Sigo estando en el barrio, sigo estando ahí, diciéndole a las mujeres que tenemos que seguir para adelante, que si nosotras no luchamos, como grupo de mujeres, ¿quién va a luchar por nosotras? Yo misma, si hubiese sido por mi marido, yo no me hubiese comprometido en ningún sitio, porque él era anti. Entonces yo lo hice siempre porque yo lo sentía y como lo sentía quería hacerlo.